Bienvenidos a esta tercera sesión del curso especializado de fiscalización ambiental. El día de hoy vamos a ver cómo es que se va a realizar la fiscalización ambiental en el Perú y a qué aspectos nos vamos a referir, ¿no?, cuando hablamos de la fiscalización ambiental en nuestro país. Y para esto es necesario mencionar a qué nos referimos con la fiscalización ambiental. Entonces, cuando hablemos de la fiscalización ambiental, vamos a hablar de esta actividad en dos sentidos, ¿no? En un sentido amplio y en un sentido ya más pequeño, que va a ser el sentido estricto. En el caso del sentido amplio, o al menos para poder determinar, ¿no?, en qué, a qué estamos haciendo referencia, a qué tipo de término estamos haciendo referencia, tenemos que ver el contexto, ¿no?, en el que vamos a empezar a hablar de este tema. Si es que hablamos, por ejemplo, que la fiscalización ambiental, o se está haciendo actividades de fiscalización ambiental en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, en la región Cajamarca se están haciendo acciones de fiscalización ambiental, entenderíamos que se refiere a la fiscalización ambiental en un sentido estricto. ¿Por qué? Porque podemos ver que de repente se van a involucrar diferentes actividades, como lo que es la evaluación para conocer la calidad, ¿no?, del estado del ambiente, ¿no? Por ahí conocer la calidad ambiental del suelo, del aire, del agua, ¿no?, etcétera. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de la fiscalización ambiental en un sentido amplio. ¿Qué otra actividad abarca dentro de este sentido amplio? Bueno, vamos a encontrar también la actividad de supervisión ambiental, que está dirigida a conocer la calidad, a conocer si es que un administrado, ¿no?, o si es que una entidad que está siendo fiscalizada, ¿no?, está cumpliendo o no con sus compromisos, ¿no?, con las obligaciones ambientales que tiene a su cargo. ¿Cuáles van a ser estas obligaciones ambientales? Bueno, va a depender de a quién se está fiscalizando, ¿no? En principio, vamos a ver que lo que el cumplimiento que se va a verificar está relacionado al cumplimiento de la normativa ambiental, al cumplimiento de los compromisos contenidos en un instrumento de gestión ambiental, el cumplimiento de medidas administrativas que pudieron haber sido dictadas, ordenadas, ¿no?, entre otros aspectos. Y también, dentro de este sentido amplio, vamos a ver qué pasa después, ¿no?, con estos hechos que pudieron haber sido verificados durante la supervisión, que corresponde, en caso estemos frente a un presunto incumplimiento, vamos a tener que ver si efectivamente se trata de una infracción, ¿no? O sea, ya algo que directamente está contraviniendo lo establecido en las obligaciones ambientales fiscalizables. Entonces, ¿qué pasa si es que existe, ¿no?, esta contravención? Si es que efectivamente hay un incumplimiento, lo que corresponde o lo que sigue, ¿no?, es ya la asignación de la responsabilidad frente a este incumplimiento. Entonces, se asigna la responsabilidad y se determina también cuál sería la sanción que debe ser impuesta frente a este incumplimiento. Entonces, esta última etapa también forma parte del sentido amplio. Pero cuando hablamos de fiscalización ambiental en sentido estricto, es decir, se está haciendo, por ejemplo, ¿no?, el OEFA, en el marco de la fiscalización ambiental, ¿no?, ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador a la empresa X. Entonces, en este sentido, o al sentido al que estamos haciendo referencia, es al sentido estricto de la fiscalización ambiental, porque únicamente nos vamos a referir a una actividad en específico, que va a ser la de investigar la comisión de la infracción, así como determinar la sanción correspondiente. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, entre el sentido amplio y el sentido estricto de la fiscalización ambiental. Como les digo, el término fiscalización ambiental lo vamos a escuchar cuando veamos justamente el CINEFA, pero tenemos que identificar, ¿no?, cuando nos referimos sobre la fiscalización ambiental en sentido amplio y cuando en sentido estricto. Bien. Entonces, cuando hablamos de la fiscalización ambiental en un sentido amplio, ¿qué es lo que busca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta fiscalización ambiental? Y es que aquí vamos a tener que ver lo que se va a encontrar, ¿no?, en general de la fiscalización ambiental, es que lo que se busca hacer es que no se generen impactos negativos en el ambiente, ¿no? O sea, que estos puedan ser prevenidos. ¿Cómo es que van a poder ser prevenidos? Si es que se verifica, ¿no?, el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Ahora,
La idea es que los administrados cumplan, ¿no?, con estas obligaciones, no por el hecho de que probablemente te puedan sancionar por incumplirlas, ¿no?, sino que en un primer momento se busca que se cumpla por el hecho de interiorizar la norma, ¿no? O sea, ¿qué me dice la norma? Me dice que tengo que cumplir con ABC. ¿Y por qué tengo que cumplir con ABC? Bueno, porque es importante proteger el ambiente, porque ese es el espacio, ¿no?, en el que las personas nos vamos a desarrollar. Entonces, si el administrado ya ha interiorizado esto, entonces va a cumplir porque sabe la importancia, ¿no?, de su cumplimiento. Si es que el administrado no ha supervisado esto, aquí ya existen otros mecanismos, ¿no?, para poder hacer que el administrado cumpla con la normativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosa? Bueno, el trabajo efectivo del fiscalizador, ¿no? Ir a supervisar y verificar que se esté cumpliendo. Si el administrado ya ha interiorizado y se va a supervisar y se encuentra que cumple todo, bueno, genial. Si es que se encuentra, ¿no?, que el administrado no está cumpliendo por diferentes motivos, entonces que viene va a venir una parte ya más de control, ¿no? O sea, de tener este impacto negativo que se está realizando, ¿no?, mitigar lo que ya se realizó y de esta manera prevenir lo que se pudo haber seguido realizando en caso no se hubiera detenido esa conducta. Entonces, para estos segundos casos, ¿no?, en los que por ahí pueda darse el caso o puedan existir algunos administrados, ¿no?, que no hayan interiorizado la norma, entonces el trabajo efectivo, ¿no?, del fiscalizador va a tener un efecto disuasivo. ¿Por qué? Porque yo sé que si me encuentran incumpliendo, probablemente eso termine en la imposición de una obligación de que yo cumpla, así como una probable sanción económica, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Es este tema de la fiscalización ambiental. Como les digo, lo principal, lo primero, ¿no?, es que los administrados tengan, o sea, sí, tengan interiorizada la importancia de la norma. O sea, y esto podríamos hacer un símil ya con casos más cotidianos. Por ejemplo, el hecho de usar el cinturón de seguridad, ¿no? Vamos a encontrar algunas personas que utilizan el que de repente les parece incómodo, pero que lo utilizan, ¿por qué? Porque saben que si no la policía los puede encontrar y les puede poner una multa económica. Y hay otras personas que usan el cinturón de seguridad porque sienten que de esa forma están tomando medidas previsorias en caso de un accidente, ¿no? O sea, lo hacen por proteger su vida. Entonces, al final se va a lograr lo mismo, ¿no?, que la gente utilice el cinturón, pero vamos a ver que van a existir personas con diferentes motivos. Entonces, lo mismo vamos a encontrar dentro de la fiscalización ambiental, o al menos dentro del cumplimiento de la normativa ambiental. Bueno, y aquí habíamos estado mencionando, ¿no?, el macroproceso de la fiscalización ambiental. Y aquí tenemos, ¿no?, estas actividades, estas funciones que se van a ir ejecutando dentro del macroproceso de la fiscalización ambiental, en el que encontramos la actividad de evaluación, ¿no?, que es básicamente lo que es vigilancia y monitoreo, ¿no?, del estado de la calidad del ambiente. La etapa de supervisión, que ya es ir a supervisar una actividad determinada. En el caso de evaluación, vamos a ir tomando muestras por ejemplo, de cualquier lugar, ¿no? O sea, independientemente de si se hacen actividades económicas ahí o no. En el caso de la supervisión ya se va directamente a una unidad fiscalizable, ¿no? O esto va a estar vinculado a la actividad de una unidad fiscalizable. O sea, sabemos cuál es la actividad que se va a supervisar. Y en caso se encuentre ahí algún tipo o algún presunto, ¿no?, incumplimiento, esta información es remitida a la etapa de fiscalización, en la que ya se va a ver la investigación, así como la asignación de una sanción correspondiente, en caso amerite. Bueno, entonces eso es básicamente lo que es el macroproceso de la fiscalización ambiental. Y aquí vamos a mencionar algo. Estamos hablando del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Y quién es el ente rector del CINEFA? Es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, podemos ver que existen también, OEFA no es la única entidad que va a realizar acciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, el OEFA puede realizar esas acciones de fiscalización ambiental, algunas actividades como a la gran y mediana minería, que es una actividad que se encuentra bajo su competencia.
Sin embargo, si nos ponemos a pensar, o lo que hemos escuchado, ¿no? Es que esta actividad minera de la gran y mediana minería no es el único estrato que existe, ya que tenemos también a los pequeños productores mineros y a los productores mineros artesanales. Entonces, ¿quién supervisa a estos estratos pequeños? Quien tiene la competencia, en este caso, es el gobierno regional, ¿no? Entonces, todos los gobiernos regionales van a supervisar en materia ambiental a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, ¿no? Que realicen actividades en el ámbito de su competencia. Entonces ya, acá tenemos, esas son entidades de fiscalización ambiental regional, tenemos entidades de fiscalización ambiental local, por ejemplo, cuando hay una fiesta que se está haciendo y hay demasiado ruido, ¿a quién llamamos? Llamamos a la municipalidad, ¿no? Para que verifique estos ruidos excesivos que se están realizando. Entonces, acá tenemos una entidad de fiscalización ambiental local. Y también tenemos entidades de fiscalización ambiental nacional, como por ejemplo, algunos ministerios que aún no han transferido sus funciones a la OEFA. ¿Cuál puede ser uno de estos casos? El Ministerio de Transporte, ¿no? A través de su Dirección General de Asuntos Socioambientales, o la DGASA. Entonces, bueno, tenemos, ¿no? estas instituciones, ¿no? Que están participando también, que tienen competencias en materia de fiscalización ambiental. Entonces, el OEFA, como habíamos mencionado, va a actuar como entidad de fiscalización ambiental, o sea, como una EFA más, del tipo nacional, cuando supervisa las actividades o cuando fiscaliza en un sentido amplio, ¿no? Las actividades que se encuentran bajo su cargo, ¿no? Que es minería, gran y mediana, ¿no? Hidrocarburos, electricidad, pesca a gran escala, ¿no? Etcétera. Pero vamos a ver que al existir tantas entidades de fiscalización ambiental, lo que necesitamos es una entidad que se encargue de verificar que todas estas entidades de fiscalización ambiental estén cumpliendo con sus funciones. Entonces aquí entra nuevamente el OEFA, pero ya no como entidad de fiscalización ambiental, sino como ente rector del CINEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, en su calidad de ente rector, lo que le corresponde realizar es verificar que estas entidades de fiscalización ambiental estén cumpliendo con estas funciones asignadas. O sea, si por ejemplo, estos casos, ¿no? En los que denunciamos que se está haciendo una fiesta, ¿no? De repente hay una actividad que está haciendo un ruido excesivo y esto está afectando nuestra tranquilidad, ¿no? Denunciamos esto ante la municipalidad. Si la municipalidad no hace absolutamente nada, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos ir ante el OEFA y decir, oye, OEFA, mira, yo le estoy diciendo a la municipalidad que haga algo y hasta ahora no hace nada. Entonces el OEFA, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la municipalidad, mira, frente a esta denuncia, dime todas las actividades que has realizado. ¿Y por qué la municipalidad tiene que rendirle cuentas al OEFA respecto de las acciones de fiscalización que ejecuta? Porque el OEFA es el ente rector del CINEFA, ¿no? Del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, como ente rector, el OEFA va a tener que verificar esto. Ahora, ¿cómo es que el OEFA va a hacer esta actuación para poder verificar, ¿no? este cumplimiento? Bueno, esto lo vamos a ver porque el OEFA, en su calidad de ente rector, ha aprobado unos lineamientos, que son los lineamientos para la elaboración y aprobación, ¿no? Del Plan EFA, que es el Plan EFA, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Qué nos dice este Plan EFA? Que se tiene que aprobar hasta los primeros 15 días del mes de marzo del año anterior a su ejecución. ¿Qué significa esto? Que el Plan EFA correspondiente para el año 2022 tiene que aprobarse hasta el 15 de marzo del año 2021. ¿Para qué le sirve esto al OEFA? Le sirve para poder saber la cantidad de acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio que van a realizar las demás EFAs. O sea, si es que por ahí un gobierno regional dice, yo voy a hacer 100 acciones de fiscalización ambiental, entonces el OEFA al finalizar el año le va a poder decir, oye, ¿has cumplido todo? Sí, no, ¿y por qué? Entonces, va a servir, ¿no? Para que una especie de rendición de cuentas, ¿no? Para que el OEFA pueda evaluar si todos han cumplido con sus funciones de fiscalización ambiental. ¿Qué pasa si es que no cumplen con la función de fiscalización ambiental? Bueno, hay que analizar el motivo. Por ejemplo, si es que tenemos, y para eso también es importante mencionar que antes el plan EFA, ¿no? El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, únicamente lo desarrollaba o lo aprobaba el órgano, ¿no? Dentro de la entidad que desarrollaba esta función. Por ejemplo, ¿no? Dentro de habíamos mencionado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
es un ministerio, es una entidad nacional, ¿no? Pero no es que propiamente sea el ministerio el que ejecuta esas acciones de fiscalización ambiental, sino que, por ejemplo, para lo que es la acción de supervisión o ya toda esta ejecución de funciones, quien actúa es la DEGASA, que es la Dirección General de Asuntos Socioambientales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, que estos órganos eran los que tenían que elaborar el PLANEFA. Entonces, ¿qué pasaba? Que por ahí este órgano se podía emocionar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer 500 supervisiones. Y no cumplían con la meta. ¿Por qué? Porque se estaban excediendo del presupuesto que le iban a asignar. Entonces, por eso es que existe una modificación, ¿no? Y en el PLANEFA se incluye que también esto tenga que ser revisado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de cada entidad, ¿no? ¿Para qué? Porque, bueno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sabe en promedio cuánto vas a poder recibir el siguiente año y cuánto se te va a asignar, ¿no?, el siguiente año, al menos un aproximado, un monto referencial, ¿no?, para que puedas realizar tus actividades, ¿no? Entonces, en base a eso es que ya lo que se busca es tener cantidades reales, ¿no?, de fiscalización ambiental. Ahora, si es que no se cumple, habría que averiguar por qué, ¿no? Si, por ejemplo, es una municipalidad que no ha cumplido con sus funciones de fiscalización ambiental, se le va a preguntar, oye, ¿por qué no has cumplido? Mira, no cumplí porque mi municipalidad es un espacio pequeño, ¿no? O sea, mi ámbito de competencia es un espacio pequeño y este año no ha habido varios huaicos y esto ha generado que finalmente prioricemos en otros gastos, ¿no? Como es preservar la vida de las personas. Ah, ya, ok. Entonces, ese sería un caso, ¿no?, en el que por ahí el presupuesto que está destinado para la fiscalización puede utilizarse para otra actividad como la preservación de la vida de las personas, ¿no? De repente gastar más en medicinas, en salud, ¿no?, etcétera. Otro caso sería, si por ejemplo le dices, oye, entidad, ¿por qué no has cumplido? Ah, mira, ¿sabes qué? Es que sí lo tenía mapeado ya, pero este año fue el aniversario ya cumple 100 años la municipalidad, así que quisimos celebrarlo a lo grande y contratamos orquestas, trajimos números musicales, ¿no?, etcétera. Entonces, en este caso no se está haciendo un correcto uso del presupuesto y lo que corresponde es que se informe de esto al órgano de control nacional, o al sistema de control, ¿no? O sea, que vendría a ser a nuestra Contraloría, el Sistema Nacional de Control. Entonces, ¿para qué? Bueno, para que se hagan las investigaciones correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es importante mencionar que la función de fiscalización ambiental no se asigna propiamente a un funcionario. O sea, no es que, ya, ¿sabes qué? Tú como alcalde, es tu función cumplir con la fiscalización ambiental. No, la función de fiscalización ambiental se asigna a una entidad del Estado. O sea, es la entidad la que tiene esta obligación. Pero la ejecución de la actividad, que es algo totalmente distinto, una cosa es dar la competencia y otra cosa es ya decir que puedes ejecutar. La ejecución sí va a estar a cargo de una persona que va a ser el funcionario. Entonces, el no ejecutar estas funciones de fiscalización ambiental sí puede ser una responsabilidad que sea identificable, ¿no?, hacia un funcionario a quien finalmente se le tendría que iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?, el cual podría terminar en de repente suspensión sin goce de haber por un determinado tiempo, el despido del trabajador, ¿no?, o inclusive llegar hasta ya la prohibición, ¿no?, de que esta persona vuelva a contratar con el Estado. O sea, van a existir infinitos tipos de finales, ¿no?, para este caso. Bueno, entonces, y aquí haciendo una vinculación, ¿no?, con lo que es el CINEFA y el CIA, ¿no? Habíamos mencionado que en la sesión anterior habíamos mencionado que existen subsistemas, ¿no?, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y, bueno, los que están más vinculados es el CIA con el CINEFA, ¿no?, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se aprueba el instrumento de gestión ambiental, ¿no?, donde se establecen todas las condiciones, ¿no?, en la que la actividad se va a desarrollar. Y finalmente que la etapa en la que se va a evaluar o se va a verificar, ¿no?, que efectivamente se cumplan todos estos requisitos
para la ejecución de la actividad ya va a ser en la etapa del CINEFA, ¿no? ¿En qué? En el macroproceso de la fiscalización ambiental. Bueno, ya habíamos mencionado que el OEFA va a actuar de dos formas, ¿no? Va a actuar como entidad de fiscalización ambiental y como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, cuando actúa como entidad de fiscalización ambiental, ¿qué es lo que va a supervisar? Va a supervisar o va a hacer una fiscalización ambiental en sentido amplio, ¿no? De las actividades que están bajo su competencia. ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, vamos a encontrar el sector minería, lo que es la gran y mediana minería, el sector industria, ¿no? El que vamos a encontrar otras actividades como lo que es papel, cervecería, ¿no? Curtiembre, lo que es el sector energía, ¿no? Que es lo que vamos a ver hidrocarburos, electricidad, vamos a ver también los organismos vivos modificados, lo que es sector pesca, bueno, y aquí entra la pesca a gran escala, ¿no? Vamos a ver también la competencia que tiene sobre la infraestructura de residuos sólidos y bueno, también para ver lo que es relacionado a consultoras ambientales. Eso es la actuación del OEFA como entidad de fiscalización ambiental. Pero el OEFA, habíamos mencionado, también actúa como ente rector del CINEFA y como ente rector del CINEFA a quien supervisa a las demás entidades de fiscalización ambiental. ¿Y cuáles son las competencias de estas otras entidades? Bueno, por ejemplo, tenemos a las municipalidades distritales y a las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces, las municipalidades distritales lo que van a ver es el tema de la generación de vibraciones, humos, gases, ruidos, ¿no? Y demás elementos contaminantes. Y en el caso de las municipalidades provinciales, ¿no? Estas van a ver la prestación, ¿no? de los residuos sólidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las municipalidades distritales y las provinciales? Bueno, la municipalidad distrital es, por ejemplo, pensemos nuestra municipalidad o una municipalidad de Magdalena. Entonces tenemos la municipalidad distrital de Magdalena, que actúa en un espacio específico. Pero tenemos una municipalidad provincial que va a ser la de Lima, ¿no? Que está en Lima cercado, pero que es la que va a mandar todos los demás distritos. Entonces, esta municipalidad provincial, ¿no? Va a actuar a su vez como municipalidad distrital, pero únicamente en el distrito del cercado, ¿no? O sea, donde está. Por ejemplo, por eso tenemos el cercado de Lima. Bueno, entonces, esto es, ¿no? lo que van a ir realizando las competencias, ¿no? de las entidades de fiscalización ambiental local, que son quienes, bueno, básicamente las municipalidades distritales y provinciales. Y tenemos también entidades de fiscalización ambiental regional. Nos vamos a ver que mientras más grande va teniendo, mientras más grande espacio va teniendo de actuación, ¿no? La entidad, sus competencias también van a ser mayores. En el caso de las entidades de fiscalización ambiental regional, bueno, primero, estas entidades hace ya muchísimos años no tenían muchas competencias. Sin embargo, ¿por qué? Porque, bueno, eso era debido a que eran las entidades nacionales las que abarcaban, ¿no? Las que acaparaban bastantes actividades, ¿no? O la fiscalización de una gran cantidad de actividades. Sin embargo, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, una municipalidad, un ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, no puede darse abasto para fiscalizar absolutamente todas las actividades mineras en el país. Entonces, lo que se hace es darse cuenta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que descentralizar o ir entregando competencias a algunas entidades. Y se crea la ley orgánica de gobiernos regionales en las que se establecen qué tipo de competencias van a ir asumiendo los gobiernos regionales. Y en base a esto es que se van realizando planes anuales para la transferencia de funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí es que ya finalmente se transfiere a los gobiernos regionales la función para que estos realicen la fiscalización ambiental de las actividades de minería, pero en los estratos de los pequeños productores mineros artesanales, minería informal y minería ilegal. Entonces, estas son las competencias que tienen los gobiernos regionales en materia de pesca. Lo que van a ver es la pesca artesanal y la acuicultura a menor escala, ¿no? Mientras que la acuicultura a mayor escala la tiene el OEFA. También en materia de salud, ¿no? Lo que se va a ver o lo que se va a fiscalizar son los servicios de salud públicos, pero también los servicios de salud privados, ¿no?
En agricultura vamos a ver también lo que es aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre que no cuenten con títulos habilitantes. Y bueno, en materia de turismo es verificar, ¿no?, los servicios de turismo, como por ejemplo los restaurantes turísticos o los servicios turísticos, ¿no?, de traslado a turistas a diferentes lugares para que los puedan conocer. Entonces, estas son las funciones, ¿no?, de fiscalización ambiental de las entidades del Estado, ¿no?, perdón, de las entidades regionales. Y tenemos también entidades de fiscalización ambiental nacional, ¿no? Entonces, en estos aspectos vamos a ver algunos. En este caso, bueno, aquí MINEM sí no está. Aquí estaba antes, pero ya no, porque ya transfirió sus competencias bueno, en su momento a los INERMIN, que a su vez se le transfirió a la OEFA, ¿no?, en lo que es gran y mediana minería, y a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, eso se transfirió a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, bueno, como entidades de fiscalización ambiental que vamos a tener al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos todavía algunas actividades que va fiscalizando el PRODUCE, lo que se va viendo en vivienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, ¿no?, el Ministerio de Salud. Tenemos también a nivel de otro tipo de organismos, ¿no?, ya no ministerios, tenemos a los CITRAN, que va a ver los temas relacionados a transporte, los INFOR, el CERNAP, los INFOR, que va a fiscalizar en materia ambiental, ¿no?, aquellos compromisos asumidos, por ejemplo, dentro de concesiones forestales, ¿no? Todo lo relacionado a flora y fauna, ¿no?, dentro de concesiones forestales. En el caso del CERNAP va a haber también las obligaciones relacionadas a la conservación, ¿no?, de flora y fauna, pero dentro del ámbito de su competencia, que vendrían a ser las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Y en el caso de CERFOR, ellos van a verificar, ¿no?, que ese tema relacionado a flora y fauna, pero va a ser en los espacios en los que no vean ni OSINFOR ni CERNAP. O sea, no es dentro de concesiones forestales, ¿no?, ni va a ser dentro de áreas naturales protegidas, ni sus zonas de amortiguamiento. Bueno, tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, quien va a ver estos temas relacionados a por ejemplo, el correcto uso, ¿no?, del agua, de los permisos, de las autorizaciones de vertimiento, ¿no? Y DICAPI, que va a ver también el tema del recurso hídrico, pero sobre aguas navegables, ¿no? Entonces vamos a ver que existen todavía diferentes entidades de fiscalización ambiental nacional. En el caso de los ministerios, lo que va a pasar más adelante es que estos ministerios finalmente transfieran sus funciones de fiscalización ambiental a la OEFA, ¿no? Pero en el caso de estos otros organismos, ¿no?, de esta otra lista, ellos iban a mantener esas competencias. Bueno, y habíamos mencionado, ¿no?, dentro del macroproceso de la fiscalización ambiental, ¿no?, estas actividades de lo que es evaluación, supervisión, fiscalización, ¿no?, sanción. Pero, y pensando o recordando también lo que habíamos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Ok, estoy fiscalizando la actividad económica, estoy fiscalizando que se cumplan, ¿no?, o que no se generen impactos ambientales negativos en el ambiente, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando del aspecto económico, el aspecto ambiental, ¿no? Pero había otro aspecto más que falta, que es el aspecto social. Entonces, dentro de este macroproceso de fiscalización ambiental, también vamos a tener incluida la fiscalización, ¿no?, al aspecto social, ¿no? El aspecto social contenido dentro de los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, existe, ¿no?, la gestión socioambiental en la fiscalización ambiental. Básicamente, en la prevención y también gestión, ¿no?, de conflictos socioambientales, que vayan apareciendo, ¿no?, y también tratando de prevenirlos. Entonces, bueno, los conflictos socioambientales los podemos clasificar, ¿no?, y de acuerdo como pueden ver en el gráfico, ¿no?, según al sector al que pertenece el administrado involucrado. En este caso, en la imagen que pueden ver, son las acciones de gestión socioambiental, ¿no?, que viene realizando el OEFA. Por eso es que vemos los sectores en los que el OEFA tiene competencia. Sin embargo, si es que existiese un conflicto socioambiental en una materia en la que el OEFA no tuviera competencia, ¿no?, por ejemplo, en materia
de una concesión forestal, entonces ahí le tocaría actuar, ¿no?, a la entidad competente. Bueno, entonces respecto a esto, como podemos ver, ¿no?, la mayoría de cantidad de conflictos socioambientales los vamos a encontrar dentro de la actividad minera. La actuación del OEFA básicamente es colaborar en la gestión, ¿no?, de estos conflictos socioambientales que se generan en los sectores que pueden ver, ¿no? Y bueno, básicamente lo que buscan es prevenir, ¿no?, y gestionar cuando ya existen los conflictos socioambientales a través de del ejercicio de sus funciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mediante el desarrollo de acciones de fiscalización a sus administrados y las entidades de fiscalización ambiental. Y para entender esta participación es que justamente vamos a desarrollar, ¿no?, los alcances del macroproceso de la fiscalización ambiental y las funciones también de los órganos del OEFA, ¿no?, que están, que podemos hacer el símil con los órganos de las otras entidades de fiscalización ambiental, ¿no?, encargados de gestionar los conflictos socioambientales. Las entidades de fiscalización ambiental se van a desempeñar como un actor imparcial, ¿no?, como un tercero. Es un tercer objetivo que contribuye con proveer información técnica, por ejemplo, ¿no?, para contribuir la solución de estos conflictos socioambientales tratados en los diferentes espacios de diálogo que pudieran generarse. En el caso del OEFA, la entidad, el órgano encargado de ejecutar esta actividad es la Coordinación de Gestión Socioambiental. Aquí es importante mencionar algo, ¿no?, que con el tiempo se le ha venido dando diferentes enfoques a este aspecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes esta coordinación tenía otra denominación, que era la coordinación de conflictos socioambientales. Entonces, ¿esto qué significaba? Que la actuación, ¿no?, del OEFA iba a ser recién a partir del inicio, ¿no?, del conflicto. Pero lo que se quiso dar es ya un carácter preventivo, o sea, actuar antes de la generación de un conflicto, ¿no?, cuando ya se vea por ahí de repente dos actores que tienen intereses contrapuestos. Entonces, por eso es que se cambia la denominación y se habla simplemente de coordinación de gestión socioambiental, ¿no?, pero justamente para darle este mejor enfoque, ¿no? Bueno, esta coordinación del OEFA, ¿no?, trabaja en coordinación con todas las direcciones de línea, ¿no?, lo que es supervisión ambiental en las distintas entidades, en las distintas actividades, evaluación ambiental y fiscalización, ¿no?, así como con las diferentes instancias estatales del Poder Ejecutivo y también, gobiernos regionales y locales. ¿Para qué? Busca conversar con todos los actores que pudieran existir, ¿no?, para llevar a cabo acciones que contribuyan a la atención oportuna de estos conflictos socioambientales, ¿no?, vinculados a las competencias de la institución, en este caso del OEFA, ¿no? Básicamente, ¿qué actividades vamos a encontrar en este campo? Colaborar con la gestión, ¿no?, de los conflictos socioambientales, de aquellas controversias que ya han aparecido, optimizar también las acciones de prevención, ¿no?, priorización, tratamiento y seguimiento a estos conflictos. También trabajar bajo un enfoque en el que se promueva, ¿no?, el uso y la implementación de tecnologías de la información. La idea es que se le entregue, ¿no?, información a todos para que no haya para tratar de disminuir la desconfianza que pudiera existir en ese momento, ¿no? Y también a raíz de toda esta información que se vaya recopilando, poder fomentar el conocimiento y la investigación para la gestión socioambiental. Entonces, habíamos mencionado que en este caso las entidades de fiscalización ambiental van a actuar como terceros neutrales. Significa que van a actuar esos terceros neutrales ¿frente a quién? Frente a otros actores. ¿Y quiénes van a ser estos otros actores? Nos vamos a dividir en tres actores en general, ¿no? Los primarios, los secundarios y los terciarios, cuyos ejemplos pueden ver dentro de la diapositiva. Los actores del conflicto socioambiental, ¿no?, son aquellos que pueden tener la capacidad de poder llegar a influenciar, ¿no?, bien en la paralización o bien en la promoción del diálogo. Entonces pueden ser personas naturales, personas jurídicas, ¿no?, instituciones públicas o privadas también, o también estar en distintos niveles de gobierno, ¿no?, o sea, como habíamos visto, ¿no?, distritales, regionales, nacionales, ¿no?, etcétera. Entonces, de acuerdo a esas características, es que los vamos a agrupar en estos tres grupos. Tenemos a los actores primarios, que son los que tienen
un protagonismo central, ¿no? En esta gestión del conflicto. O sea, tenemos dos actores que perciben que tienen intereses incompatibles entre sí o intereses contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las comunidades que habitan en el área de influencia de una unidad productiva y la empresa, por un lado, promueve que se realice su proyecto, mientras que por otro lado, la comunidad puede tener ese miedo de que la ejecución de este proyecto les vaya a generar algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, no quieren que se haga la actividad, ¿no? Entonces vamos a tener aquí dos papeles contrapuestos, ¿no? O dos actores contrapuestos. Tenemos también a los actores secundarios, ¿no? Que son aquellos cuyo interés podría encontrarse afectado de manera indirecta justamente por el conflicto, ¿no? Y que tienen, y que además de esto, ¿no? Tienen la capacidad de poder viabilizar o bloquear también alternativas para su gestión. Bueno, y también es importante mencionar que eventualmente estos actores de estos actores secundarios podrían convertirse en actores primarios, ¿no? Aquí, ¿qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar, por ejemplo, a las federaciones, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Los medios de comunicación, gremios empresariales, ¿no? Entre otros. Y finalmente tenemos este grupo de terceros actores, ¿no? O actores terciarios, que son aquellas personas o también organizaciones que son percibidas como imparciales, ¿no? O sea, que van a tener que usar un punto de vista totalmente objetivo, ¿no? Y que por lo tanto tienen la posibilidad, ¿no? De poder actuar como mediadores o como negociadores, justamente porque son vistos como que no tienen, no se inclinan a ningún lado de la balanza, ¿no? Sino que están totalmente en el medio. Entonces, ¿quiénes serían estos actores terciarios? Podríamos ver a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Ambiente, la OEFA, Defensoría del Pueblo, ¿no? Entre otras instituciones. Ahora, cuando el OEFA actúa, ¿no? en esta gestión socioambiental, vamos a ver que vamos a encontrar diferentes tipos de etapas, vamos a encontrar al proyecto en diferentes etapas, ¿no? Perdón, a este conflicto en diferentes etapas. Si aún no se ha iniciado este conflicto, podríamos estar en una etapa de prevención. Si es que ya se ha iniciado, vamos a entrar ya no en una etapa de prevención porque ya está iniciado el conflicto, sino a una etapa de tratamiento, ¿no? Y si es que ya se llegó a un acuerdo, o sea, ya se finalizó este problema, vamos a tener que hacer un seguimiento, ¿no? De la solución que se brindó a este conflicto, ¿no? Para verificar que efectivamente cada parte cumpla con el compromiso que ha aceptado, ¿no? Que ha asumido. Entonces, en la gestión de conflictos socioambientales interviene una pluralidad de instituciones, ¿no? Estatales como, bueno, a las que habíamos mencionado, ¿no? Está el MINAM, PCM, Defensoría, etcétera, ¿no? Y estas entidades en sus distintos niveles de gobierno, ¿no? Van a actuar de forma coordinada en el análisis de estos conflictos, ¿no? Y también en el diseño de las estrategias de intervención. ¿Esto cómo lo va a hacer? Bueno, se va a hacer conforme los lineamientos que da la Presidencia del Consejo de Ministros para esto, ¿no? Quien lidera o establece, ¿no? La estrategia general de la intervención del Estado, ¿no? En la gestión de conflictos. Y para eso establece, o se puede ver este gráfico, ¿no? En el que vamos a ver que esta va a ser la estrategia de intervención, ¿no? En la gestión de los conflictos socioambientales. Básicamente tiene un alcance preventivo y se va a iniciar ¿cómo? En esta primera parte, que es la recopilación de información, ¿no? O sea, primero vamos a tratar de buscar información, ¿no? De la existencia de este conflicto. ¿Para qué? Para poder también, y si es que ya está sucediendo, de todas maneras tenemos que recopilar información para poder entender y conocer el alcance, ¿no? Y también la dinámica de este conflicto. ¿Por qué es que se ha generado? ¿Cuál es la preocupación de estos actores, ¿no? ¿Cuál es su interés? ¿Qué es lo que realmente te interesa? ¿Que no se realice ningún tipo de actividad? ¿O que sea de repente administrado en específico que no vaya porque de repente has tenido una mala experiencia? O la actividad en general? O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, tratar de entender para que justamente ahí tratar de buscar la solución. Entonces, es importante mencionar que este proceso se retroalimenta de forma constante. Entonces,
Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Estas tres etapas. En la etapa de prevención, las acciones que se realicen, ¿no? Nos van a ayudar a tener un conocimiento que va a ser mucho más específico, o sea, un conocimiento detallado, ¿no? De aquellos factores que podrían propiciar una controversia o un conflicto socioambiental, ¿no? A fin de poder buscar evitar que esto llegue a ser un conflicto, ¿no? Y tratar de hacer más bien un relacionamiento permanente, ¿no? Entre la comunidad, la población, ¿no? Y las personas que involucradas. En la etapa de tratamiento es cuando ya se ha dado este conflicto, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es participar, ¿no? En estos espacios de diálogo. ¿Cuáles van a ser esos espacios de diálogo? Las mesas de diálogo, las mesas de desarrollo, mesas técnicas, comisiones multisectoriales, perdón, entre otras, ¿no? Otros espacios que pudieran definirse, ¿no? Y en la etapa de seguimiento, como habíamos mencionado, esto se da cuando ya concluyó el conflicto, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es ya verificar la ejecución de los compromisos asumidos por los actores involucrados, ¿no? Y no solamente verificar que esté cumpliendo, ¿no? Sino también informar sobre este cumplimiento. Si, por ejemplo, hay dos actores, por un lado está la población, por otro lado puede ser la empresa, ¿no? Y la empresa se compromete de repente a generar mayor información, ¿no? La cual va a ser entregada en el plazo de un mes. ¿Qué pasa si la población dice, bueno, ellos dijeron que en un mes, pero yo no sé si realmente lo estarán haciendo, ¿no? Entonces, ahí entra la entidad de fiscalización ambiental cuando participa, ¿no? Dentro de la gestión socioambiental, ¿no? Y dice, mira, ¿sabes qué? Sí, están avanzando porque ya durante la primera semana han estado haciendo actividades de muestreo, ¿no? Aquí están las fotografías para que veas que efectivamente han estado avanzando sus actividades. Entonces, la población se queda como que, ya, más tranquila. ¿Y por qué es importante verificar este seguimiento? ¿No? O sea, que efectivamente se cumpla, ¿no? Con esos compromisos. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos, y tratando de trasladarlo a un ejemplo más cotidiano, más de casa? Ahora que ya la mayoría de nosotros estamos en nuestros hogares, ¿no? Y uno puede recordar, por ejemplo, si es que hay varios hermanos, ¿no? En una casa, a veces nos peleábamos por el control de la televisión. Entonces, ahí teníamos el conflicto. No, que yo quiero ver mi programa, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Al final se tomaba una decisión por el tercero imparcial, que podía ser, por ejemplo, la mamá, que decía, ya, ¿sabes qué? ¿Qué les parece media hora cada uno? Ya, ok. Entonces, ahí ya como que se calmaban, ¿no? Entonces, uno veía media hora y el otro tenía que estar también pendiente, ¿no? Oye, ya terminó tu media hora, me toca, ¿no? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, uno se quedaba viendo más tiempo la televisión, el otro ya empezaba a molestarse y otra vez sucedía este conflicto e inclusive podía agravarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido mala fe de parte de la otra persona al incumplir, ¿no? Este primer compromiso. Entonces, como le digo, este es un ejemplo bien cotidiano, pero podemos hacer una especie de símil, ¿no? Para ver qué es lo que genera el incumplimiento, ¿no? De estos compromisos y la importancia de tener que ver que efectivamente, ¿no? estos lleguen a ejecutarse. Bueno, y hablando del tema del recojo, ¿no? de la información, vamos a ver que el OEFA cuenta con diferentes herramientas que van a ayudar que van a ayudar para juntar, ¿no? Para recopilar esta información. Entonces, ¿esto por qué? Porque, bueno, la identificación, ¿no? De los conflictos y también de los potenciales conflictos, ¿no? Se va a lograr a través de una labor de recolección de datos, ¿no? Y para eso tienen que seleccionarse, por ejemplo, informes, estudios previos, material disponible, ¿no? Y también otra fuente va a ser lo que podemos ver acá, ¿no? La revisión, por ejemplo, del Sistema Nacional de Información de Denuncias Ambientales, oficinas desconcentradas, monitoreos, entrevistas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar a través de este SINADA o Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales? Bueno, acá vamos a encontrar toda esta información proporcionada por la ciudadanía, ¿no? Sobre hechos que configuran una presunta infracción ambiental. O sea, no podemos decir que es una infracción porque es una acusación por parte de la ciudadanía. O sea, y a quién le corresponde decir si efectivamente estamos frente a un incumplimiento o no. Eso le corresponde a la entidad de fiscalización ambiental. Entonces, toda la información que se reciba se va a considerar como una presunta, como información que está sujeta a
revisión, ¿no? Entonces, esta información contiene la identificación del presunto responsable, las circunstancias, ¿no?, de la conducta infractora, ¿no?, de la presunta conducta infractora, y de ser posible las pruebas que lo acrediten. Y tenemos también y si por ejemplo tienen la duda, que también ha pasado, pero ¿qué pasa si yo muestro todas mis pruebas que efectivamente está superando los límites máximos permisibles? Bueno, en realidad esto puede servir de forma referencial para que la entidad vaya y verifique esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, es la entidad a quien le corresponde decidir si va a actuar, si va a finalmente sancionar o no, ¿no? Y también, por ejemplo, para lo que es la toma de muestras, hay toda una serie de pasos que se tiene que cumplir. No es que, por ejemplo, uno tome la muestra y lo lleve a cualquier laboratorio, ¿no? Por ejemplo, se trata de laboratorios que tienen que estar acreditados ante el INACAL. Y respecto de los procesos, ¿no?, que se van o sea, no es el laboratorio en general, sino el procedimiento también que se va a utilizar. Entonces tenemos también las oficinas desconcentradas, ¿no?, aquí como segundo punto, en el que vamos a ver que estas brindan información sobre posibles conflictos que podrían estarse gestando, ¿no?, dentro del ámbito geográfico de su intervención, ¿no? Esta información se va a obtener a través del ejercicio de su labor de orientación, ya que la población antes de la pandemia no podía acercarse a mesa de partes y por ahí hacer consultas, ¿no? Ahora, bueno, lo puede hacer a través de Internet, ¿no? La orientación que puedan dar estas oficinas desconcentradas, trámites y también, bueno, el seguimiento de las denuncias ambientales presentadas, ¿no?, por la población. Tenemos también como otra fuente de información a las supervisiones de campo, que básicamente lo que hacen es facilitar, ¿no?, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados. Entonces, esta información se va a basar a raíz de toda la data recopilada, ¿no?, de la unidad fiscalizable, así como también de las entrevistas que se vayan realizando a los administrados, a los trabajadores de esta unidad fiscalizable, ¿no?, y las personas que habitan también en el área de influencia de la unidad fiscalizable que está siendo supervisada. Tenemos también como otra fuente los monitoreos participativos y de medios. Respecto a los monitoreos participativos, estos nos van a dar información sobre el estado de la calidad ambiental de las áreas de influencia, ¿no?, donde se ha realizado este monitoreo participativo, ¿no? Y durante el desarrollo de ejecución de este proceso participativo vamos a obtener datos objetivos, ¿no?, sobre la calidad ambiental, y es importante mencionar esto, que los datos que se obtienen son datos que son son objetivos, ¿no? No es que los podamos interpretar de distinta forma, ya que a través del muestreo vamos a tener valores ciertos, ¿no? O sea, por ejemplo, la toma de muestra para conocer el parámetro de pH en un determinado efluente y me sale 5.8. Entonces, no es que, mira, según mi interpretación saldría 7. No, según mi otra interpretación saldría 5. No. Esto te va a dar un valor real que es totalmente objetivo. ¿Por qué? Porque no está sujeto a interpretación, te da valores exactos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta información, ¿no? Y también vamos a recoger otro tipo de información detallada, por ejemplo, sobre la percepción ciudadana, ¿no?, sobre el estado de su entorno. ¿Qué es lo que la población piensa? No, ¿sabes qué? Esto siempre han contaminado, ¿no? O de repente, no, mira, ¿sabes qué? A raíz de que llegó esta empresa, ahora el agua está más limpia, ahora ya puedo volver a tener mi granja de truchas, ¿no?, etcétera. Bueno, tenemos los monitoreos de medios, que aquí ya no vamos a centrarnos ahora sí en lo que es la percepción, la posición, el interés reflejado, ¿no?, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a contagiar a los otros actores que pudieran involucrarse, ¿no? Y también es lo que va a dar la percepción a los distintos actores involucrados, ¿no?, en un potencial conflicto socioambiental. Si tenemos un medio de comunicación que todos los días nos dice se está contaminando, y la culpa es de tal, entonces vamos a tener una especie de aversión, ¿no?, hacia esas personas que vendrían a ser los responsables. Pero ¿qué tal si de repente este medio de información no lo está comunicando de manera correcta, ¿no?, o no está comunicando del todo cierto? Habría que ver cuál es el interés de este medio de comunicación, por qué es que está diciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto y finalmente tenemos las entrevistas,
que nos brindan una información ya directa, ¿no? Sobre la percepción, posición e intereses de los líderes, las autoridades comunales y locales, ¿no? Así como los representantes de las empresas, ¿no? Esto ya es un medio muchísimo más directo porque ya va inmediatamente hacia los actores, ¿no? Entonces esto nos permite conocer con un detalle muchísimo más profundo, ¿no? Las diferencias existentes entre los actores del potencial conflicto socioambiental, ¿no? Entonces, bueno, toda esta recolección de datos, ¿no? de toda esta información, ¿no? Está dirigida a poder buscar un entendimiento que sea muchísimo más grande, ¿no? Un entendimiento mayor de las causas que van a generar este conflicto socioambiental, ¿no? ¿Para qué? Justamente para poder prevenirlo y gestionarlo de una forma oportuna, ¿no? Luego de obtener esta información necesaria, ya se va a proceder a la siguiente fase, ¿no? Que es ya el análisis del potencial conflicto. Y bueno, por lo general, los evaluadores del conflicto lo que hacen es recabar la información, ¿no? Antes descrita, antes mencionada, ¿no? Ya que se encuentran analizándola, teniendo en cuenta también su propia experiencia, ¿no? Y los datos que hayan sido obtenidos de forma previa. Entonces, aquí tenemos lo que es la gestión social en la fiscalización ambiental, que van a venir a ser, bueno, básicamente resultados obtenidos al cuarto trimestre del año 2020. Hasta el cuarto trimestre se venían monitoreando 141 conflictos socioambientales, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva. De estos conflictos son a nivel nacional, ¿no? En los diferentes subsectores, y bueno, la mayoría de estos están relacionados a los subsectores de minería y de hidrocarburos, ¿no? En minería podemos encontrar 81 conflictos socioambientales, mientras que en hidrocarburos tenemos 31. En total, ¿no? Respecto a las reuniones que se han llevado a cabo para la gestión de esos conflictos, el OEF ha participado en 148 reuniones de trabajo correspondientes a 35 espacios de diálogo, ¿no? Y esto es en los departamentos, como pueden ver, de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. Y bueno, en el siguiente cuadro pueden ver que se han realizado acompañamientos sociales, ¿no? En 10 evaluaciones ambientales con la participación de comunidades campesinas en el área de influencia de actividades productivas de competencia, bueno, en este caso de competencia del OEFA, porque justamente es actuación del OEFA, ¿no? Y estos en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima, Moquegua y Pasco, ¿no? Y bueno, y San Martín. En estos han sido un total de 14 acompañamientos y ha habido uno adicional a una entidad del Estado, ¿no? En el departamento de Cusco. Por eso es que en total tenemos 15 acompañamientos. Respecto al siguiente cuadro, ¿no? Podemos ver que se han realizado 34 acompañamientos sociales, 23 de ellos en supervisiones ambientales de carácter especial, en diferentes departamentos como Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, Puno y San Martín. Respecto, por ejemplo, al acompañamiento social, ¿no? Que se da en las evaluaciones ambientales, vamos a ver que existen evaluaciones ambientales en los que vamos a encontrar que hay un fuerte componente social, por ejemplo, en la evaluación ambiental temprana, ¿no? Ahí va a haber bastante coordinación con la población y por eso es importante que participe esta gestión socioambiental. En el caso de la participación, ¿no? de la gestión socioambiental dentro de la supervisión, o sea, de la actividad propia de supervisión, de verificar el cumplimiento, ¿no? de las obligaciones ambientales a cargo de los administrados, vamos a ver que se puede deber a diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que se deba a que efectivamente dentro del instrumento de gestión ambiental hay compromisos sociales que tienen que ser verificados. Por ejemplo, podemos encontrar compromisos relacionados a que podemos tener una población, una comunidad en la que hayan como que 300 personas que están dispuestas a trabajar, que tienen la expectativa de conseguir trabajo. Tenemos una empresa que lo que necesita es mano de obra calificada. Necesita de repente ingenieros especializados o que tengan experiencia en el manejo de determinadas plantas, ¿no? Etcétera.
que de repente esta comunidad no cumple, ¿no? con esto para poder trabajar. Entonces, sería mano de obra no calificada, ¿no? Entonces, por un lado eso, entonces, ¿qué va a pasar? La población va a decir, sí, pues ellos vienen, traen a su gente, no nos contratan, encima que nos generan, nos generan riesgos, ¿no? Etcétera. Entonces, para evitar esto, es que en la mano de obra que ellos sí califiquen, ahí sí podrían ser contratados. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, vamos a tener, necesitamos contratar personas para lo que es el mantenimiento de algunas vías de acceso, de repente la limpieza de cunetas, ¿no? Etcétera. Ya, genial, contrátanos, somos 300, ya, pero ¿sabes qué? Yo no necesito 300 personas. De repente lo que yo necesito son 50 o 70 personas, no necesito tantas. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que diga, la población inmediatamente se molesta, que la idea es que todos se vean beneficiados, ¿no? Entonces, frente a esto, podríamos encontrar algunos mecanismos, ¿no? Para poder solucionar y que todos se vean todos se vean beneficiados. Por ejemplo, la empresa va a decir, oye, yo no puedo contratar a 300 personas porque sería un gasto innecesario. Entonces ya, voy a contratar a 70. Y de estos 70 que voy a contratar, todos van a ser de la comunidad. Entonces la comunidad ya, feliz, porque me vas a contratar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que este contrato me dure, por ejemplo, 3 meses. Entonces, los 3 meses voy a contratar a esas 70 personas. Los siguientes 3 meses, ¿qué voy a contratar? Voy a contratar también a la población de la comunidad, ¿no? Pero ya no voy a contratar nuevamente estos 70 primeros, sino que a los 70 siguientes, ¿no? De esta lista de espera, ¿no? de la comunidad. Entonces, de esa forma, todos se van a ver beneficiados. Entonces, eso vendría a ser una forma, ¿no? En la que se beneficia y también puede ser una obligación que puede ser fiscalizada, ¿no? O sea, verificar que, oye, a ver, muéstrame tu planilla de trabajadores. Ya, genial. Y también podemos ver que en el tema social, si es que sabemos que existe una percepción negativa de la población hacia la empresa, ¿no? O bastante desconfianza, la entidad del Estado también va a tener que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que por ahí se quiera tomar muestras, digamos, de una laguna y la población, como desconfía de la empresa, va a pensar que cualquier persona que se acerca a la laguna con algún tipo de máquinas, que en realidad son para tomar muestras, va a pensar que van a generar algún tipo de impacto. Entonces, ¿qué se hace? Se va con la coordinación de gestión socioambiental para que ellos se encarguen, ¿no? de conversar con la población, explicarles, oye, somos entidad del Estado, venimos a tomar muestras, por favor déjenos ingresar, y ya, ¿no? Sí. Y bueno, eso es básicamente lo que vamos a encontrar, ¿no? Dentro de lo que es la gestión socioambiental, dentro de lo que es esta actividad de fiscalización ambiental, ¿no? En general, en nuestro país, ya que, como les mencioné, no únicamente vamos a ver el tema económico o únicamente el tema ambiental, ya que dentro del desarrollo sostenible, ¿no? Encontramos los 3 pilares de la gestión ambiental que van a ser el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental, ¿no? Entonces, por eso es que también se le da importancia a este aspecto social. Bueno, entonces, les agradezco mucho el haber estado presentes y atentos, ¿no? Durante esta tercera sesión relacionada ya a los aspectos generales, ¿no? De la ejecución de la fiscalización ambiental.